En el verano de 2011, Clara Mello tenía 17 años y una sonrisa permanente que desafiaba el gris de los días. Vivía en Madrid con su madre mexicana, Lucía, y su padrastro español, Manuel. La ciudad la había recibido cuando aún era niña, tras una separación dolorosa que dejó atrás su infancia en Guadalajara, donde vivían su padre y su tío Ernesto. En aquel entonces, Clara soñaba con estudiar periodismo. Pasaba las tardes escribiendo en un cuaderno de tapas azules pequeños textos sobre personas que veía pasar en la Gran Vía o en el metro. El 26 de agosto de ese año desapareció, sin despedidas, sin rastros, sin aviso. Su cama apareció tendida, el móvil apagado, una mochila falta. La denuncia fue inmediata, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La policía exploró las primeras hipótesis: fuga voluntaria, secuestro, trata. Ninguna concluyó. Lucía cayó en una depresión profunda y Manuel, que antes solía cantar en la cocina, dejó de hablar casi del todo. En Guadalajara, Ernesto Mello, hermano de Lucía, siguió cada noticia con desesperación, pegado a la televisión y a las alertas internacionales de búsqueda. Sus meses se llenaron de cartas sin respuesta y llamadas a consulados. A partir de 2012, viajó a España por primera vez. Caminó barrios y habló con gente que apenas recordaba a una chica morena, con acento mexicano y mirada viva. Clara se había disuelto en el aire. Si te gustan las historias reales de desapariciones y reencuentros, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Tu comentario ayuda mucho a que más personas descubran estos casos. En 2023 todo cambió. Ernesto se había jubilado hacía poco y tras años de buscar el rostro de su sobrina en informes y foros de desaparecidos, había dejado de hacerlo de manera sistemática. Vivía solo en una casa vieja de la colonia americana en Guadalajara, donde los muebles olían a polvo y la esperanza parecía un visitante raro. Su hija, Laura, lo animó a ocupar su tiempo dando charlas a jóvenes universitarios sobre derechos humanos y búsqueda de personas desaparecidas, una causa que había asumido tras la pérdida de Clara. Un día, el rector de la universidad le propuso participar en un panel virtual con periodistas y activistas latinoamericanas sobre desapariciones de mujeres migrantes en Europa. El evento sería moderado por una joven con acento español y nombre poco común: Clara Ortega. Ernesto no le dio importancia. Había muchas Claras. Sin embargo, al conectarse a la sesión por Zoom, algo dentro de él se detuvo. En la pantalla vio una mujer de 30 años, de cabello oscuro recogido, rostro firme, una mirada conocida. No sabría explicar por qué, pero su corazón empezó a latir como aquella tarde de 2011 en que recibió la llamada de su hermana llorando. Durante varios minutos apenas escuchó el debate. Observaba los gestos de Clara Ortega, su inclinación de cabeza cuando escuchaba, el modo en que arrugaba la frente al hablar. Todo le gritaba que esa era Clara Mello. El desconcierto lo paralizó. Esperó a que terminara el seminario y escribió un mensaje directo al correo institucional del panel, solicitando comunicarse con la moderadora. No recibió respuesta inmediata. Pasaron días antes de que un correo breve con asunto sobre su mensaje llegara a su bandeja. Decía: «Buenas tardes, señor Mello. Le agradezco sus palabras. No estoy segura de entender lo que menciona sobre su sobrina desaparecida. Podemos conversar si quiere, pero le adelanto que quizá hay un malentendido». Ernesto respondió con calma. Le explicó detalles: la cicatriz en la ceja izquierda, la edad, la densa coincidencia con el nombre. Ella aceptó hablar. Fue ahí cuando comenzó una historia que removió viejas heridas y activó una cadena inesperada de revelaciones dormidas desde hacía 12 años.
La videollamada de aquel domingo fue larga y silenciosa al principio. Ernesto la observaba con lágrimas contenidas. Ella hablaba con acento peninsular, sin rastros del tono tapatío que recordaba. Sin embargo, había una dulzura en su forma de escuchar que lo convencía de que estaba frente a su sobrina. Le preguntó algo simple. ¿Recuerdas a tu madre, Lucía, o a Guadalajara? Clara Ortega tardó en responder. Se notaba que buscaba palabras que no tuvieran peso. No tengo recuerdos claros de infancia, dijo por fin. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 12 años, o al menos eso me dijeron. Nunca tuve familia en México. La frase cayó como piedra. Ernesto entendió que no se trataba de una coincidencia cualquiera. Lo que aquella mujer creía sobre su pasado no encajaba con los registros que él conocía. Comenzó entonces su propia investigación, una vez más, pero esta vez con un rostro frente a él, vivo, posible. En México, reabrió viejos archivos. Contactó a su antigua amiga periodista, Sofía Pérez, quien había cubierto el caso de Clara en 2011. Revisaron juntos notas de la policía española archivadas en consulado, comunicados olvidados, fotografías. En una de ellas, tomada en un centro de personas extraviadas en Madrid en 2012, aparecía una joven muy parecida a la Clara Ortega del Zoom, identificada entonces como menor X47, sin documentos ni memoria, hallada cerca de la estación de Atocha. El informe decía que había sido víctima de un accidente y que sufría amnesia parcial. Poco después, una familia la adoptó legalmente bajo otro apellido. Ernesto guardó silencio largo rato. Lloró sin buscar consuelo, porque entendió que su sobrina no había huido, ni había sido raptada por redes criminales, sino que había sobrevivido, despojada de su identidad. Se prometió recuperarla. Los días siguientes se convirtieron en noches de correos cruzados, documentos y videollamadas. Clara Ortega comenzó a aceptar que algo no cuadraba en la historia que siempre había creído. Había recuerdos sueltos, un olor a mango y lluvia, una voz femenina que cantaba en mexicano antiguo, un patio con una reja verde. Ernesto le mostró fotos de Lucía, de su padre, de una bicicleta azul que tenía de niña. Cada imagen era un golpe a su silencio. Poco a poco empezaron a reconstruir el relato de los años perdidos. En 2011, según los registros, Clara había sido atropellada en los alrededores de Madrid-Río. Sin documentos, fue internada durante meses, mientras su familia, que ignoraba dónde buscar, movía cielo y tierra sin éxito. El sistema la clasificó como menor extranjera sin identificación y al no hallar reclamantes, fue colocada bajo tutela estatal. De ahí, adoptada por una familia de apellido Ortega. Su nueva vida borró a la anterior, no por maldad, sino por olvido y descuido institucional. La historia, cuando salió a la luz tras pruebas de ADN en 2024, estremeció a México y a España. No fue un caso de crimen, ni de trata, ni de misterio policial, sino de fallas humanas y sistemas que no se comunican. Ernesto y Clara se reencontraron en Guadalajara a finales de ese año. Ella volvió a caminar por las calles donde alguna vez jugó. Reencontró olores y sonidos que despertaron memorias que creía imposibles. Durante semanas, los medios persiguieron la historia. Pero Ernesto se mantuvo al margen. Dijo solo una frase que se volvió viral. A veces, el peor desaparecimiento no es el que te borra del mapa, sino el que te borra del recuerdo de quién eres. Clara, por su parte, decidió quedarse en México un tiempo, colaborando con organizaciones de búsqueda y registro de personas desaparecidas. Al hacerlo, comenzó a comprender el peso compartido de todas las ausencias que llenan el país. Miles de historias que, a diferencia de la suya, no llegan a tener un cierre. Con el paso del tiempo, ella y su tío aprendieron a convivir entre recuerdos reconstruidos.
no todo pudo recuperarse. La infancia quedó dividida entre dos vidas, pero sí se recuperó la verdad, y eso les bastó para volver a respirar sin miedo. En aquella primera semana tras el reencuentro, Clara caminaba con pasos vacilantes por Guadalajara, ciudad que le resultaba a partes iguales desconocida y familiar. Los colores intensos de las fachadas, el olor a tierra mojada por la lluvia repentina y la algarabía de los mercados, todo le golpeaba con una mezcla de nostalgia y sorpresa. Ernesto la seguía con una sonrisa contenida, a veces señalando una calle o una esquina en la que ella parecía buscar algo dentro de sí misma, alguna memoria que se resistía a salir. Por las noches, en la casa de la colonia americana, las conversaciones eran un collage de preguntas y respuestas titubeantes. Clara quería saber sobre Lucía, su madre que nunca conoció en persona. Ernesto le relataba todos esos años de espera, de dolor, de esperanza marchita. Ella, a cambio, compartía fragmentos de su infancia entre orfanatos, las dificultades de adaptarse a un país que creía suyo, y sin embargo, le parecía ajeno ahora tras la revelación de su historia verdadera. Una tarde, mientras la lluvia acariciaba los vidrios, Clara dejó escapar un suspiro conmovida. Me pregunto, ¿qué habría pasado si alguien hubiera insistido más en buscarme antes?, dijo con voz quebrada. Si no me hubieran dado por perdida desde el principio. Ernesto la miró con ojos llenos de lágrimas y le apretó la mano. No podemos cambiar el pasado, pero sí este presente. Por eso ahora estamos aquí, para que ninguna ausencia quede sin respuesta. La decisión de Clara de involucrarse en la lucha por los desaparecidos en México fue algo que la marcó por completo. Empezó asistiendo a reuniones de colectivos, aprendió sobre los protocolos forenses, los procesos legales y las historias interminables que llenan los archivos y las calles del país. Por primera vez, no era solo una víctima, sino también una voz que luchaba por transformar el dolor en cambio. En uno de esos encuentros, conoció a Mariana, una activista que había perdido a su hermano hace 5 años en Tamaulipas. Compartieron largas horas hablando de la incertidumbre, el estigma y el sufrimiento que implica una desaparición. Clara le contó su historia con la intención de mostrar que la verdad puede aparecer, aunque sea después de mucho tiempo. Mariana, a su vez, le recordó que en México hay miles de historias que todavía necesitan una luz. Clara y Ernesto emprendieron juntos la búsqueda de Lucía, su madre. Recorrieron hospitales, registros civiles y clínicas de la Ciudad de México en un intento por entender el motivo del silencio y la ausencia de su madre en su vida. Descubrieron que Lucía había enfrentado su propio infierno de desesperación y depresión, que la llevó a aislarse y a alejarse de la familia que quedó en Guadalajara, pero también que nunca dejó de amarla. Mientras tanto, Clara empezó a reconstruir su identidad fragmentaria. Visitó lugares donde había vivido en México, intentando conectar con su esencia. Un día, entró a una pulquería tradicional en el centro, donde una mujer mayor, al escuchar su nombre completo, le contó que sobre ella y su madre se habían contado historias de amor y huelgas obreras. Fue un pequeño puente con su pasado, una confirmación de que su vida había existido más allá de lo que creía olvidar. Las sesiones con una psicóloga especializada en trauma de desaparecidos se convirtieron en parte fundamental de su proceso. Aprendió a aceptar que no era su culpa, que no tenía que cargar con el peso de haber sido olvidada por el sistema ni con la pérdida de esos años. Ernesto la acompañaba a cada sesión, apoyándola tanto como podía, y ellos juntos compartían la convicción de que el reencuentro era solo el comienzo de una nueva etapa. En las noches, conversaban sobre futuros posibles. Clara quería estudiar trabajo social, involucrarse aún más
con jóvenes desaparecidos, mujeres víctimas de violencia. Ernesto le ofrecía una mirada paciente y sincera, orgulloso de su sobrina por encontrar fuerza en medio de tanta adversidad. Aún hubo momentos de tensión, dudas y silencios rudos, típicos de familias que intentan sanar heridas muy profundas, pero el amor que los unía era más fuerte. Durante ese tiempo, Clara también tuvo la oportunidad de regresar brevemente a España, a Madrid, para visitar los lugares donde había vivido la última vez. Allí reconoció situaciones de abandono institucional que nunca antes había visto con claridad: la burocracia, el desinterés, la indiferencia que imperan en sistemas saturados. Conoció a personas que habían trabajado con ella o la habían encontrado heridas y abandonadas, confirmando que su desaparición había sido una cadena de malentendidos y fallos. El choque cultural fue abrumador, pero necesario para comprender que su historia no era única, sino un reflejo de realidades compartidas por migrantes y desaparecidos en el mundo. En México, al volver, Clara era otra, más fuerte, con una causa clara y con la urgente necesidad de contar la verdad. El día que celebraron oficialmente el reencuentro en una plaza llena de familiares de desaparecidos, Clara tomó la palabra. Con lágrimas en los ojos dijo: «No importa cuánto tiempo tengamos que esperar, la búsqueda vale la pena. Volví a mi familia, a mí misma, y ahora quiero que nadie más se sienta perdido sin que sus voces sean escuchadas». En ese momento, cientos de presentes se unieron en un aplauso largo y lleno de emoción, sabiendo que las desapariciones pueden romper vidas, pero también despertar esperanzas y luchas colectivas para que nunca más sean solo números o nombres olvidados. Y así, de aquel día de 2011 en Madrid hasta el momento presente, la vida de Clara Mello y su tío Ernesto narran una historia de pérdida, resiliencia y búsqueda interminable de justicia, que se entreteje con la de miles de mexicanos que viven la tragedia de la ausencia y el poder de la memoria para reconstruir lo perdido. Los trámites legales comenzaron a finales de 2024, cuando Clara decidió restablecer oficialmente su identidad mexicana. El proceso fue más complejo de lo que cualquiera había anticipado. En primer lugar, debía demostrar ante las autoridades españolas y mexicanas que Clara Mello y Clara Ortega eran la misma persona, algo que requería pruebas de ADN, testimonios, documentación histórica y la revisión de archivos que llevaban más de una década acumulando polvo en sótanos institucionales. Ernesto contrató a una abogada especializada en derecho de identidad y migración, Patricia Ramos, una mujer de 50 años con experiencia en casos de personas desaparecidas y trata de personas. Patricia había trabajado con el consulado mexicano en Madrid en casos similares, aunque ninguno tan complejo como este. La primera reunión fue en su despacho del centro de Guadalajara, un lugar repleto de expedientes apilados y fotografías de familias reunidas tras años de separación. El problema principal, explicó Patricia con tono firme pero comprensivo, es que legalmente Clara Ortega existe en España con documentos válidos y Clara Mello está registrada como desaparecida en México y España. Necesitamos que ambos países reconozcan la identidad dual y luego procedan a la rectificación. Clara escuchaba con atención, sintiendo el peso de una burocracia que nunca había imaginado. Ernesto, por su parte, tomaba notas meticulosas, decidido a no dejar ningún detalle al azar. Sabía que este proceso podría tomar meses, quizás años, pero estaba dispuesto a agotar todos los recursos necesarios. Las primeras semanas fueron un ir y venir entre oficinas. Acudieron al Registro Civil de Guadalajara, donde funcionarios con miradas cansadas revisaban papeles amarillentos.
Presentaron actas de nacimiento, certificados médicos antiguos, fotografías escolares. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que intentaba reconstruir una vida borrada. En paralelo, Patricia coordinaba con abogados en Madrid que comenzaron a solicitar los expedientes del hospital donde Clara había sido atendida tras el accidente, los informes de servicios sociales que la habían clasificado como menor sin identificación y los documentos de adopción de la familia Ortega. Uno de los momentos más duros fue cuando Clara tuvo que enfrentarse a los Ortega, sus padres adoptivos en España. Mantuvieron una videollamada tensa y dolorosa. Ellos habían actuado de buena fe, creyendo adoptar a una niña sin familia. Cuando se enteraron de la verdad, sintieron una mezcla de culpa y confusión. La señora Ortega lloraba sin consuelo mientras su esposo intentaba explicar que nunca sospecharon que las autoridades hubieran cometido un error tan grave. «No sabíamos nada, Clara», dijo la mujer entre sollozos. «Te criamos como nuestra hija, te amamos, pero si hubiéramos sabido que tenías familia buscándote». Clara sintió un nudo en la garganta. No podía odiarlos. Ellos también eran víctimas de un sistema que había fallado en todos los niveles. Les agradeció por haberla cuidado, por darle educación y amor durante años difíciles. Pero también les explicó que necesitaba recuperar su identidad, su historia, su familia verdadera. Mientras tanto, la búsqueda de Lucía se intensificaba. Ernesto había perdido contacto con su hermana años atrás, tras la desaparición de Clara. Sabía que había regresado a México, rota por la pérdida, y que Manuel, su expareja, había fallecido en 2018. Pero de Lucía no había más rastro que rumores y direcciones antiguas. Ernesto contrató a un investigador privado, Javier Solís, un hombre de mediana edad, con experiencia rastreando personas en todo el país. Javier trabajó durante semanas siguiendo pistas frágiles. Consultó bases de datos, hospitales psiquiátricos, refugios para personas en situación de calle. Finalmente, en marzo de 2024, encontró un registro en un centro de salud mental en Morelia, Michoacán. Una mujer llamada Lucía Mello había sido internada voluntariamente en 2019, diagnosticada con depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Seguía ahí. Cuando Ernesto recibió la llamada, sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Esa misma semana viajó con Clara a Morelia. El camino fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. Clara no sabía qué esperar. Reconocería a su madre. La reconocería ella. Las preguntas la atormentaban mientras el paisaje de Michoacán pasaba por la ventana del autobús. El centro de salud estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles y jardines cuidados. Una psiquiatra, la doctora Vega, los recibió con profesionalismo y empatía. Les explicó que Lucía había mejorado con los años, pero que el trauma de haber perdido a su hija la había marcado profundamente. No hablaba mucho. Pasaba los días leyendo o caminando por los jardines. Cuando la doctora mencionó que su hija había aparecido, Lucía se negó a creerlo. Pensaba que era una ilusión más, un truco cruel de su mente enferma. El encuentro fue en una sala pequeña con ventanas que daban al jardín. Lucía estaba sentada en un sillón, con el cabello canoso recogido y las manos entrelazadas sobre el regazo. Cuando vio entrar a Ernesto, esbozó una sonrisa débil. Pero cuando vio a Clara, su rostro se transformó. Primero fue incredulidad, luego confusión, finalmente lágrimas. «Clara», susurró con voz quebrada. Clara se acercó lentamente, con las manos temblorosas. Se arrodilló frente a su madre y tomó sus manos entre las suyas. «Sí, mamá, soy yo». Volví. Lucía la abrazó con una fuerza que no parecía tener, llorando sin control.
Era un llanto que venía de años de dolor acumulado, de noches interminables preguntándose qué había pasado con su hija. Clara también lloraba, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a alguien, que era parte de una historia más grande que ella misma. Ernesto observaba la escena desde la puerta, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Después de tantos años de búsqueda infructuosa, de esperanza marchita, finalmente la familia estaba reunida. No era la misma familia de antes, estaban rotos y cambiados, pero estaban juntos. En las semanas siguientes, Lucía comenzó a recuperarse emocionalmente. Los médicos ajustaron su tratamiento y ella empezó a participar en terapias grupales donde compartía su historia. Clara la visitaba cada semana, a veces acompañada de Ernesto, otras sola. Poco a poco, madre e hija reconstruían un vínculo que parecía perdido para siempre. Paralelamente, los trámites legales avanzaban con lentitud frustrante. Las autoridades españolas solicitaron más pruebas, más documentos. Hubo momentos en que Clara pensó en rendirse, en simplemente vivir con dos identidades separadas. Pero Ernesto insistía en que la verdad debía quedar registrada oficialmente, no solo por ella, sino por todas las personas desaparecidas que nunca tuvieron la oportunidad de regresar. En junio de 2024, finalmente llegó la resolución. Las autoridades de ambos países reconocieron oficialmente que Clara Mello y Clara Ortega eran la misma persona, víctima de un error administrativo y fallas sistemáticas en la protección de menores. Se ordenó la rectificación de registros y se emitió un documento oficial que restauraba su identidad mexicana sin anular su residencia legal en España. Fue una victoria pequeña pero significativa, un precedente importante para futuros casos similares. La noticia fue cubierta por medios de comunicación de México y España. Periodistas buscaban entrevistas, canales de televisión querían documentales. Clara aceptó algunas, siempre con la condición de que se enfocaran en el problema sistémico, no solo en su historia personal. Quería que la gente entendiera cuántas Claras había en el mundo, personas perdidas en laberintos burocráticos, olvidadas por sistemas que deberían protegerlas. Durante una entrevista en un programa nacional, Clara habló con claridad y emoción contenida. Mi caso tuvo final feliz porque alguien me reconoció, porque mi tío nunca dejó de buscar, pero hay miles de familias en México que siguen buscando, que no tienen recursos ni apoyo. Esas son las historias que necesitan ser contadas. Sus palabras resonaron profundamente. Organizaciones de derechos humanos la contactaron para colaborar. Clara se convirtió en vocera de una causa que trascendía su propia experiencia. Empezó a trabajar con colectivos de madres buscadoras, acompañándolas en rastreos, aprendiendo sobre antropología forense, presionando a autoridades negligentes. Ernesto la apoyaba incondicionalmente, orgulloso de ver cómo su sobrina transformaba el dolor en acción. Él mismo se involucró más en activismo, dando charlas en universidades y organizando foros sobre desapariciones forzadas. Juntos, tío y sobrina se convirtieron en símbolos de esperanza para muchas familias rotas por la ausencia. Lucía, desde Morelia, seguía su recuperación. Los médicos consideraban que en unos meses podría recibir el alta y vivir de manera independiente, quizás en Guadalajara, cerca de su hermano y su hija. La idea la llenaba de ilusión y miedo a partes iguales. Había pasado tanto tiempo encerrada en su dolor que la perspectiva de una vida normal le parecía casi irreal. Una tarde, durante una visita, Clara le preguntó a su madre qué recordaba de aquellos días en Madrid antes de su desaparición. Lucía cerró los ojos, buscando en su memoria. Recuerdo que estabas feliz, que hablabas de estudiar periodismo, de cambiar el mundo.
Recuerdo tu risa en las mañanas y cómo te gustaba escribir en ese cuaderno azul. Y recuerdo el vacío cuando desapareciste, como si me hubieran arrancado el corazón. Clara apretó la mano de su madre. Ahora podemos construir nuevos recuerdos, mamá. Los perdidos no volverán, pero tenemos el presente. Lucía asintió, con lágrimas que esta vez no eran solo de tristeza, sino también de gratitud. Mientras tanto, en España, las autoridades abrieron una investigación interna sobre las fallas que permitieron que una menor desaparecida fuera adoptada sin verificaciones adecuadas. Se descubrió que había habido negligencia en múltiples niveles. Policías que no cruzaron información con hospitales, trabajadores sociales sobrecargados que no hicieron seguimiento, jueces que aprobaron adopciones sin investigar a fondo. El caso de Clara expuso grietas profundas en el sistema de protección infantil. Varios funcionarios fueron sancionados, se implementaron nuevos protocolos, se creó una base de datos integrada para menores no identificados. Fueron cambios pequeños, insuficientes para algunos, pero importantes para prevenir que otras familias vivieran la misma pesadilla. Clara observaba estos desarrollos con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía satisfacción de que su caso generara cambios. Por otro, sabía que ninguna reforma devolvería los años perdidos, ni a ella ni a miles de desaparecidos que seguían sin respuesta. En agosto de 2024, Lucía recibió el alta médica. Se mudó a una pequeña casa en Guadalajara, a pocas calles de donde vivía Ernesto. Los primeros días fueron difíciles. Lucía se sentía abrumada por el ruido de la ciudad, por la libertad de tomar sus propias decisiones. Clara la visitaba diariamente, ayudándola a adaptarse, cocinando juntas, caminando por el parque. Poco a poco, madre e hija tejían una relación nueva, diferente a la que habían tenido cuando Clara era adolescente. Ahora eran dos mujeres adultas, marcadas por experiencias dolorosas, intentando sanar juntas. No siempre era fácil. Había días de silencios incómodos, de recuerdos que dolían demasiado para ser compartidos. Pero también había risas, complicidad, planes para el futuro. Una noche, mientras cenaban en casa de Ernesto, Lucía levantó su copa de agua y propuso un brindis. Por las segundas oportunidades, por haber encontrado lo que creíamos perdido para siempre. Ernesto y Clara chocaron sus vasos con el de ella, sonriendo a pesar de las lágrimas. En ese momento, sintieron que después de tantos años de oscuridad, finalmente había luz. La historia de Clara Mello se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para México. Su caso demostró que las desapariciones no siempre terminan en tragedia, que la búsqueda vale la pena, que los sistemas pueden cambiar si hay voluntad, pero también recordó la urgencia de actuar, de no normalizar la ausencia, de exigir que cada persona desaparecida sea buscada con la misma intensidad con que se buscaría a un familiar propio. Clara continuó su trabajo con organizaciones de derechos humanos, convirtiéndose en una voz importante en la lucha contra las desapariciones. Dio conferencias, escribió artículos, presionó a políticos. Su historia inspiró a muchos a no rendirse, a seguir buscando incluso cuando todo parecía perdido. Y aunque los años robados nunca volverían, Clara encontró paz en saber que su regreso había iluminado el camino para otros. Porque al final, como le dijo a Ernesto una tarde mientras observaban el atardecer desde la terraza, las desapariciones terminan cuando alguien se niega a olvidar, cuando alguien sigue gritando un nombre en medio del silencio, cuando alguien cree que el amor es más fuerte que la ausencia. Y en esa creencia, Clara, Lucía y Ernesto reconstruyeron lo que parecía imposible, una familia.